Estamos también con Lorenzo Ramírez a estas horas. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, pendiente toda Europa de la salud del primer ministro eslovaco. ¿Cómo ves lo que ha sucedido en los últimos días y qué puede suceder alrededor de una Europa que ahora mismo mira con preocupación la escalada de lo sucedido con Robert Fico? Bueno, mira con preocupación una escalada en la que en buena medida pues, son responsables los propios gobernantes europeos, son responsables los medios de comunicación, los medios de desinformación masiva que han ido creando el caldo de cultivo para que estas cosas sucedan. Lamentablemente hay que ser muy claro. Es muy duro plantear lo que yo voy a plantear hoy aquí, pero es completamente necesario. Algunos llevamos ya mucho tiempo diciendo que cuando tú creas una sociedad en la que se determinan unos criterios de democracia en base a lo que determinan una serie de gobernantes, una serie de élites, en virtud también de unos países extranjeros que son en realidad los que están adoptando las decisiones en materia europea, y se crean listas negras y se apunta a periodistas y se pone en la diana a determinados políticos, que en el caso de Eslovaquia además no hay ninguna duda de que llegaron al poder con unas elecciones completamente limpias. Ya sabemos, ¿no?, que en Rusia siempre se plantea esa limpieza de las elecciones, en China no hay elecciones, en el caso de Eslovaquia es un país de nuestro continente, es un país de la Unión Europea y por lo tanto no hay ninguna duda de que esas elecciones eran limpias. Cuando ganó las elecciones, ya medios de comunicación o medios de desinformación masiva, como me gusta llamarles, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a cuestionar la legitimidad de este gobernante. Igual que le ha sucedido al primer ministro de Eslovaquia, pues lamentablemente nos puede pasar a otros muchos que estamos planteando un discurso oficial que va en contra de los intereses no solo de unos determinados políticos, no solo de una determinada alianza atlántica, sino también de grandes empresas que se juegan mucho en ello. Este señor se había opuesto también a todo lo que tenía que ver con esa dictadura sanitaria derivada de la pandemia, cómo se ha utilizado como excusa todo lo que sucedió en torno a la pandemia para ir aprobando leyes liberticidas, para ir dando poder a determinados organismos supranacionales. Ahora tenemos dentro de poco esa votación en la Asamblea Nacional de la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues, se va a aprobar una serie de normativas que van a pasar por encima de las soberanías nacionales y que nos van a preparar para en un futuro, en una futura pandemia, que no es que diga yo que va a venir, es que la propia Organización Mundial de la Salud ya sabe que va a venir una pandemia de una enfermedad que no existe, ¿verdad? Esa enfermedad X. Pues todas estas cuestiones las ha puesto este hombre sobre la mesa, y más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con sus planteamientos, más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con su ideología, que podamos compartir algunos elementos, el discurso también con respecto al uso de la inmigración para ir destruyendo parte de las sociedades occidentales, la migración irregular también entraba dentro de todo esto. Si vemos, son cuestiones que ya poco a poco nos han ido poniendo en una especie de cajón desastre los ingenieros sociales, esas élites que algunos piensan que realmente pues no determinan nada, pero sí lo determinan, sobre todo a través de grupos pseudoacadémicos, a través de think tanks, van creando, insisto, el caldo de cultivo para que al final, pues en este caso, si se confirma que es un desnortado, un lobo solitario, como decía ayer el New York Times, el que ha cometido este atentado, pues da alas a unas determinadas personas para que piensen que están haciendo lo correcto o que están matando al futuro Hitler, ¿no? Ya sabes que siempre se ha puesto sobre la mesa esa idea, ¿no? Cuando se realizan ejercicios también, ¿no?, de psicología y de sociología, se dice, bueno, si tú pudieras viajar al pasado y pudieras asesinar a Hitler, ¿lo harías? Bueno, pues muchos consideran que sí lo harían, ¿no? Entonces, es una labor psicológica que se ha ido haciendo y a mí pues me da mucho miedo. Bueno, miedo no, me genera cierta inquietud y sobre todo pues me confirma, ¿no?, que estamos viviendo en sociedades enfermas que van abandonando poco a poco la democracia, porque solo hace falta ver el tratamiento informativo que ha tenido este atentado, ¿no?, en las primeras horas desde muchos medios de comunicación. Primero fueron los británicos, pero luego ya se extendió a toda Europa. Parecía en los titulares de las informaciones que de alguna manera se estaba justificando el atentado, lo cual es una absoluta aberración, una absoluta barbaridad, mientras por otra parte se blanqueaba al supuesto agresor o al agresor, indicando, bueno, pues que era un activista político, que era un poeta, que era un escritor y que de alguna manera pues estaba luchando o pensaba que estaba luchando por los derechos de los europeos. Si no vamos a respetar lo que salga de las urnas, si cuando salga un gobernante que vaya contra el discurso de la OTAN o contra el discurso de la Unión Europea, el objetivo va a ser ponerlo en una diana para que al final alguien pues con más o menos criterio pueda salir a la calle con un palo, con una pistola, con una escopeta, pues realmente vivimos en una sociedad absolutamente enferma. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y esa es la cuestión que nos tenemos que hacer. Si en el futuro salen gobernantes que planteen
que el camino que está adoptando la Unión Europea es un camino erróneo que atenta contra los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos, este va a ser la herramienta que se va a utilizar, porque hemos visto que esto se ha hecho en países del tercer mundo, es decir, las primaveras árabes no son una casualidad, se crean precisamente porque hay determinados gobiernos que no pasan por un aro occidental. Y si esto lo vamos a importar nosotros, pues desde luego que vamos a tener aquí toda la barbarie. Por lo tanto, este es el análisis que hago yo y evidentemente por desear que se recupere este hombre porque realmente pues lo tiene bastante complicado, ¿no? Altamente preocupado, ¿eh? Sí, sí, porque es que yo llevo meses haciendo programas, lo sabes además, ¿no? Con César Vidal, sobre todo en el Gran Reseteo, planteando que al final a alguien le iban a pegar un tiro en la calle, porque es que se ha creado las circunstancias para que esto suceda. Y realmente, bueno, pues es que si le pasa esto a un primer ministro, José Antonio, le puede pasar a cualquiera. Esto es como cuando Twitter, con aquel escándalo famoso, las Twitter Files, ¿no? Luego se demostró que había expulsado a Donald Trump del ámbito digital. El New York Post publicó una serie de informaciones sobre el portátil de Biden, se nos dijo que todo era falso, como también ha sucedido con el tema de las vacunas. Es decir, si esto se puede hacer a tanto nivel, a un nivel tan elevado, ¿qué va a pasar con los que no vamos con protección por la calle o los que realmente hacemos un discurso que va contra los pilares básicos, ¿no?, de esa propaganda y de esa desinformación que impera en Occidente? Bueno, pues realmente sí estoy preocupado, sobre todo, pues, insisto, por la salud de estas democracias que se nos están muriendo delante de nuestras narices mientras nosotros buscamos saber qué pasa con Rusia, con China o con el Sun Corda, José Antonio. Bueno, a ver, si vuelve o si reina la cordura, ¿no?, en un entorno donde la libertad de expresión debe ser el elemento fundamental, siempre dentro de los canales y de los cauces legales, pero que esa libertad de expresión ha sido la base de la democracia durante las últimas décadas y así debe seguir. Ahora mismo tenemos a Meta, a la empresa de Facebook, peinando todos los discursos en redes sociales previos a las elecciones europeas para controlar lo que ellos denominan desinformación, y la propia Comisión Europea le ha realizado un mandato a Meta para que incida mucho en esto, que no se le pase ningún mensaje. Hay que decir que para la Unión Europea es desinformación todo lo que cuestione la política de la Unión Europea, con lo cual pues tenemos una censura institucional, y además la está haciendo una empresa norteamericana. Desde luego que si alguien piensa que las elecciones europeas son limpias, pues desde luego que yo creo que tiene que hacérselo mirar, ¿no? Aquí la inflación también empieza a coger cuerpo, ¿no, Lorenzo? Si al final se quiere reducir, todo parece indicar que la recesión va a ser inevitable, ¿no? Claro, aquí la cuestión fundamental, Jamie Dimon volvía a decirlo en las últimas horas y planteaba esa idea de la inflación pegajosa, que algunos pues también llevamos comentando desde hace tiempo. La inflación no es consecuencia de la guerra de Ucrania, es decir, esto se nos ha contado también por activa y por pasiva, esto es rotundamente falso. La inflación es consecuencia de la mayor irresponsabilidad monetaria de la historia, que después del 2008-2010 se realizó una expansión de liquidez sin precedentes hasta que llegó la pandemia. Durante la pandemia se ha emitido más liquidez que durante todos los periodos de la historia anteriores juntos, incluyendo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 70, la crisis del petróleo, las crisis también de los años 80, es decir, tenemos la mayor liquidez de la historia y esto al final acaba traduciéndose en inflación, esto es evidente. Si además del componente monetario tú tienes un componente estructural de carácter geopolítico, rotura de cadena de suministros, imposición de aranceles, ruptura del mundo en dos, yendo un camino en el cual pues vas acabando con ese fenómeno globalizador, que es positivo en esencia. Hay mucha gente que confunde globalismo con globalización. El fenómeno globalizador es positivo. Lo que no es positivo es cuando determinados elementos intentan controlar ese fenómeno globalizador. Dicen yo contigo no comercio, yo contigo sí comercio. Evidentemente la inflación no es que haya venido para quedarse, es que va a seguir aumentando. Es decir, ahora vamos a ir a una segunda ronda, no solo por la vía de salarios, que en Estados Unidos quizás sea el mayor peligro, porque ahí el mercado laboral todavía sigue siendo fuerte, aunque si nos metemos dentro de la estadística vemos como el empleo a tiempo completo está sufriendo un poco y es el empleo a tiempo parcial el que está tirando del carro. También es verdad que en esta nueva sociedad post-COVID el teletrabajo hace que interese en buena medida, ¿no?, esos trabajos a tiempo parcial, y hay un cambio estructural notable, y en Europa pues tenemos unas tasas de desempleo todavía muy bajas que seguramente vayan creciendo según se vaya instaurando, implantando, desarrollando ese estancamiento económico en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a tener estancamiento. Estados Unidos ya está también estancado, ha crecido 4 décimas con inflación. Entonces, aquí solo hay una manera de controlar esto ya,
Es decir, una vez que ya has cometido todos los errores que podías cometer en política monetaria, la única solución es que subas tipos de forma agresiva, y esto parece que la Reserva Federal no lo quiere hacer, y no lo quiere hacer por una razón también muy simple, porque si sube tipos de forma agresiva, no solo va a sufrir la Hacienda de Estados Unidos, el Tesoro, con graves problemas, como hemos comentado aquí en muchas ocasiones, sino también esos empresarios, esas grandes empresas o grandes fondos que han estado refinanciándose, que han estado aprovechándose de una era de tipos bajos, y que ahora, cuando los tipos suben, siguen teniendo el suministro de liquidez de la banca central. Porque esta es la otra gran pata de la que no se quiere hablar de todo este gran monstruo. Es decir, si se hubiera reducido la liquidez a todos, si se hubieran subido tipos y se hubiera realizado un ajuste monetario, pues evidentemente la inflación se habría podido controlar. Pero es que esto no se ha hecho. Se ha subido tipo de interés y luego se ha seguido metiendo ingentes cantidades de recursos en el mercado repo, se ha seguido comprando en Europa deuda de grandes corporaciones, en Estados Unidos esa reducción de balance de la que todo el mundo habla no termina de producirse, entonces la inflación ha llegado para quedarse. Y aquí, pues insisto, solo hay dos formas de hacer esto. O bien sacrificas el tema de la inflación y asumes que tienes que tener una inflación del 3%, del 4%, para tener un determinado crecimiento, aunque sea del 1 o del 2, que es en realidad una japonización de la economía, o bien subes tipos de interés de forma agresiva y provocas la recesión. Si no hubiera elecciones dentro de 6-7 meses, a lo mejor la Reserva Federal se podría plantear ese escenario. Tú bien sabes que en medios de comunicación, sobre todo en medios financieros, se habló hace unas semanas de que la Reserva Federal en realidad tenía que subir tipos de interés en lugar de bajarlos. Pero bueno, en principio, pues vamos a ver si se retrasa esa bajada a septiembre y luego pues va a tener un pastel importante la Reserva Federal porque le va a coger todo esto en un periodo electoral, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error. La Reserva Federal tendría que haber subido tipos antes, más, y luego pues haberlos mantenido ahí durante un tiempo y ver a ver qué hubiera sucedido con esa inflación. Hay dos componentes aquí, el monetario y el estructural. Y el estructural ya vemos que los políticos no están muy por la labor. Hace 3 días Biden la Casa Blanca aprobó un paquete arancelario que va a ser profundamente inflacionario. El plan de gasto público de Biden, lo comentábamos hace un par de días, es profundamente inflacionario. En Europa, la nueva Europa Next Gen de Mario Draghi, Macron y sus secuaces también va a ir a por el gasto público, con lo cual va a ser profundamente inflacionaria. Nos tenemos que acostumbrar porque la inflación no se va a marchar, ¿no? Porque chasqueemos los dedos. Ante esa inflación hay quien piensa en una nueva divisa, ¿no? Los BRICS. Todo parece indicar que la ponen en marcha en breve y que tiene un elemento fundamental, que es el oro, ¿no? Bueno, al final parece que se confirma ese rumor, ¿no? Que siempre había estado ahí, de que realmente esa nueva divisa de los BRICS podía tener algún tipo de patrón oro. En realidad, hay que aclarar esto, el proyecto se llama UNIT. Pueden encontrar en la web, todo aquel que esté interesado, sobre todo los aspectos técnicos, es el modelo a través del cual se quiere hacer esta nueva divisa BRICS. En principio no dependería exclusivamente del yuan, sino que va a depender de una cesta de monedas locales, entendemos que de los principales países de los BRICS, aunque todavía eso no está por determinar, y no va a ser un patrón oro, es decir, no va a ser plenamente convertible con oro, lo que sí que va a estar es ligado el valor parcialmente al oro, que no es lo mismo, pero sí le da pues, un cierto componente de estabilidad y también aleja un poco los fantasmas, ¿no?, de que los bancos centrales puedan meter la mano y que puedan desvirtuar o que puedan alterar el valor de esa moneda, aunque parcialmente sí lo podrán hacer, porque el 60% estaría ligado a las monedas locales, a una cesta de monedas locales, que ahí pues el yuan evidentemente tendría una mayor presencia, y un 40% estaría ligado al oro. Este es el primer documento oficial, el de la Unit Foundation, que tenemos sobre la mesa. Hace unos días Pepe Escobar lo ponía, el analista Pepe Escobar, que tiene gran predicamento, sobre todo en Oriente Medio y en medios de la otra esfera, de la esfera no OTAN, lo ponía un poco sobre la mesa. Estaba investigando un poco al respecto. Evidentemente ya hay un white paper, ya hay un proyecto sobre el cual trabajar. Esto se va a tratar en las próximas reuniones de los BRICS, en la que se va a producir dentro de unos meses y sobre todo el año que viene, que es donde ya se va a configurar todo esto. Se va a crear una unión euroasiática en el plano monetario financiero. Esto tiene el respaldo de economistas de prestigio como el propio Sergei Glasiev, el ruso, que además es uno de los prebostes de la Unión Euroasiática. También está basado en alguna de las apuestas, ¿no?, que hizo el tipo que estaba al frente del Banco de Desarrollo chino, el denominado el Superbank, y también pues de Zoltán Pozsar, ese analista de Credit Suisse que se hizo famoso por aquel análisis en el cual planteaba una nueva era post-Bretton Woods, en el cual el nuevo sistema monetario, o que haya un sistema monetario alternativo al eurodólar que esté respaldado por materias primas. Bueno, pues parece que el tema de los hidrocarburos, el tema de la energía va a quedar un poco en un segundo plano, por lo menos de momento, y sobre todo pues se pone sobre la mesa ese oro, que no olvidemos que el precio del oro, vosotros aquí o
o nuestros amigos en sus casas ya lo saben, porque aquí en Negocios Televisión habéis publicado mucha información y habéis entrevistado a muchas personas que han puesto y que han explicado cómo el precio del oro está manipulado por los grandes bancos de inversión, sobre todo los bancos de inversión de la Citi, a través de ese mercado del oro papel, que desvirtúa un poco las negociaciones, un poco lo que se está intentando también, ¿no?, con los ETF de Bitcoins, alterar un poco todo ello para que los grandes puedan seguir teniendo un cierto control. Pero evidentemente, si finalmente esto se lleva a cabo, esto sería en principio una moneda solo para transacciones entre países, hay que dejarlo claro, es decir, no se emplearía por particulares, aunque bueno, es una alternativa al sistema euro-dólar y por lo tanto, pues a mí me consta que en el Tesoro de Estados Unidos están preocupados porque realmente, bueno, pues esto puede ser no una amenaza, porque no plantea UNIT el tema de una manera exclusiva. Es decir, estarían dispuestos a seguir en el entorno euro-dólar, porque evidentemente hay determinados contratos que están firmados y que tienen que seguir cumpliéndose y que además interesa el dólar para muchas transacciones, no en vano, por eso es la divisa de reserva, además de por el apoyo de las monarquías del Golfo y del ejército de Estados Unidos, con lo cual vamos a ir viendo cómo conviven dos modelos un poco distintos y vamos a ver incentivos. La competencia siempre es buena, veremos si a la Casa Blanca le parece también buena esta competencia y al Tesoro y a la Reserva Federal, José Antonio. El otro punto fundamental que quería hablar contigo es el movimiento, sobre todo para el endeudamiento verde. Todo parece indicar que el Banco Europeo de Inversiones, donde está Calviño, va a ser una de las manijas que utilice Gentiloni, ¿no? Sí, bueno, el propio Paolo Gentiloni hace unas horas ya avanzaba que esa cifra mágica del billón de euros, que no sé de verdad de dónde se la han sacado, ¿no?, que también la planteaba Macron hace poco. La idea es, en principio, utilizar toda la potencia de la Unión Europea para emitir deuda en forma de eurobonos, y Paolo Gentiloni, pues hace escasas horas lo que planteaba era que el Banco Europeo de Inversiones, que está ahora dirigido por la española Nadia Calviño, tiene que ir modificando sus estatutos, no solo para garantizar la compra de armamento y para incluir en esos estatutos el que se pueda comprar material militar a las grandes empresas, en buena medida participadas por los fondos de inversión norteamericanos, empresas europeas que en realidad no lo son tanto, sino también para pues realizar estas supuestas inversiones verdes. Cuando hablamos de inversiones verdes, claro, mucha gente piensa, bueno, pues esto es algo positivo, ¿no?, porque realmente vamos a invertir en una transición energética, en una transición ecológica, vamos a compaginar la inversión con el medio ambiente. Esto, pues no tengo dudas de que hay algunas entidades financieras que realmente pues actúan bajo este criterio, pero en general esto es un concepto trampa, porque lo que se pretende es orientar buena parte del ahorro que no está canalizado ahora mismo a productos de inversión, el ahorro de los ciudadanos, canalizarlo vía futuros impuestos, que eso es al final la deuda de hoy son los impuestos del mañana, y por otra parte, pues sacar esos depósitos bancarios y poder colocarlos en un mercado que ya no es mercado y que esa propia burocracia europea determina lo que es verde y lo que no lo es, porque al final estamos hablando de un criterio discrecional. Los famosos ESG, los criterios ESG basados en los objetivos de desarrollo sostenible, son discrecionales y son cambiantes. El caso del gas, por ejemplo, es uno de los paradigmáticos, ¿no? O el caso de la nuclear, lo metemos hoy, lo sacamos mañana, pasado esto es verde, al otro esto no es. Las agencias de calificación lo saben, la gente de Moody's, la gente de Fitch, la gente de Standard & Poor's, la está pasando canutas realmente para poder valorar activos, porque estamos hablando de un criterio, de una serie de criterios discrecionales. A mí me gusta llamarlo un poco de forma despectiva y gamberra para que la gente despierte un poco chamanismo, ¿no?, a la hora de realizar todo esto, pero indudablemente pues tenemos ahí un contexto que va a ser de ingeniería social. Al mismo tiempo se va a introducir en los colegios, también lo ha aprobado el Parlamento Europeo esta última semana, la Comisión Europea, un proyecto mediante el cual por fin se han dado cuenta de que los niños tienen que estudiar finanzas y que tienen que tener educación financiera, pero no para garantizar su jubilación, no para garantizar su vejez, no para garantizar que su patrimonio no se pierda por el camino, sino para poner en el mercado, entre comillas, ese mercado, para fomentar la inversión de unos 300.000 millones de euros, que según Paolo Gentiloni, según Bruno Le Maire, el ministro de Hacienda francés, según la propia Ursula von der Leyen, pues están en depósitos bancarios y no deberían estar ahí. Volvemos otra vez a la misma receta pseudo socialista de siempre. Bueno, pues si tú no sabes invertir, muchacho, no te preocupes, danos el dinero que ya te lo invertiremos nosotros. El problema es que como no se invierte con criterios de mercado, sino con criterios políticos, pues al final esa rentabilidad solo se puede conseguir de dos formas, o bien con el uso de las armas, o bien con cercenando derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? Estemos atentos porque realmente esto es una gran trampa que ante todo no es ni verde ni tampoco es sostenible, es profundamente insostenible, José Antonio.
Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Mañana nos vemos, ¿no? Y mañana nos vemos estaremos en ese foro de en un foro geopolítica. en Madrid. Mañana nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Lorenzo.